Nos damos la bienvenida a Matías Sibel, periodista argentino, quien reside en la ciudad de Londres. Fue parte por varios años de Ondas Azuayas, emisora local. Estuvo en el staff noticioso de esta emisora justamente cuando el Papa emérito Benedicto XVI abdicaba, renunciaba, marcando un hito en la historia de la Iglesia a esa importante posición. Hay mucho que analizar el día de hoy, coincidentemente con este último día del año Matías, pero empecemos con tu visión sobre Benedicto XVI y este importante hecho que está recién absorbiendo el mundo. Bienvenido. Hola Gustavo, buenos días. Sí, justamente hoy conversábamos que yo recuerdo que estaba en Ondas Azuayas el día que Benedicto renunció y fue un choque para todos porque obviamente no teníamos una referencia histórica muy cercana de un papa renunciando al papado. Básicamente la última vez que había ocurrido 600 años antes, en 1415 para ser exactos, con Gregorio XII. Digamos, desde una perspectiva histórica, Benedicto XVI o Joseph Ratzinger no fue el primer papa en renunciar al papado. Ha habido cuatro en la historia de la Iglesia Católica, pero habían pasado 6 siglos entre esta última renuncia y la de Benedicto. Por eso fue noticia mundial en el 2013, no solo por eso, también por todo lo que implicaba y todas las preguntas que había detrás de esta renuncia. Recordemos que eran épocas muy complejas para la Iglesia Católica, con todas las denuncias de casos de pederastia que habían existido, que existían desde el papado de Juan Pablo II, pero estallaron en la cara de Benedicto XVI, y él tuvo que incluso hacer pronunciamientos públicos al respecto. Entonces, todo su papado, los 8 años de papado, estuvieron marcados por estas denuncias, pero no fue lo único que motivó en su momento, o que creemos que motivó en su momento, la renuncia de Benedicto. Recordemos que también hubo una filtración masiva de datos muy cercanos a todo lo que era el papado de Benedicto XVI. Recordemos que había también serias dudas de lo que estaba haciendo Benedicto con el Banco Vaticano, tratando de enfrentar lo que se decía era un escándalo de lavado de dinero. Recordemos que el mismo Benedicto habló de un lobby gay, es decir, de un grupo de poderosos miembros de la Iglesia con otras visiones hacia la homosexualidad, no propias de la ortodoxia católica. Entonces fueron muchos los elementos que llevaron a esa renuncia y a tener esta situación inédita, al menos en los últimos siglos, de dos papas, ¿no? Tuvimos un papa, Francisco, y tuvimos un papa emérito, Benedicto XVI, que murió en estas últimas horas. De hecho, lo que sucedió con Benedicto XVI ha sido motivo de muchos libros, unos de ficción, otros históricas y otros mixtos, especulando sobre qué es lo que realmente sucedió en estas circunstancias que marcaron la historia reciente de la Iglesia. Sí, absolutamente. Tuvimos hasta una película, recordemos, hace muy poco en Netflix, Los dos papas, con Anthony Hopkins en el papel de Benedicto XVI y Jonathan Pryce en el papel de Francisco. O sea que en esta época donde todo es una bioepic y donde hay tanta ficción basada en la realidad, no nos podía faltar justamente esta historia, porque es fascinante, porque no deja de ser fascinante, porque además Benedicto XVI y Francisco provienen de entornos muy diferentes, son muy, muy distintos, desde una perspectiva no solamente geográfica. Recordemos, bueno, Francisco obviamente el primer papa latinoamericano, pero el primer papa jesuita. O sea, también una posición muy, muy diferente a la de Benedicto, con otra idea, con una idea menos formal de la Iglesia. Recordemos que Benedicto, incluso cuando renunció en latín. Recordemos que tuvo, entre otros sobrenombres, el de el Rottweiler de Dios, o el Cardenal Panzer, justamente por su defensa acérrima de todo lo que tiene que ver con la ortodoxia, que lo llevó a protagonizar no una, sino varias controversias. Recordemos palabras de Benedicto, por ejemplo, hacia cualquier
alternativa que no fuera la unión entre el hombre y la mujer, considerando eh, algo absolutamente fuera de cualquier entendimiento de la iglesia, cualquier relación homosexual o cualquier relación gay, algo que Francisco ha sido en el marco de la ortodoxia católica mucho más abierto y flexible, al menos había hablado del tema de otra forma. Recordemos también el mismo Benedicto con serias declaraciones en contra de los métodos anticonceptivos. Recuerdo quizás uno de los momentos más polémicos en esta área, yendo a África, un continente arrasado por el SIDA, y Benedicto XVI atacando o diciendo que no, que eran o que contribuían a cierta liviandad en la moralidad sexual. Entonces, esta defensa de la ortodoxia de, de Benedicto, bueno, caracterizó sus 8 años de papado, pero también es cierto que se lo recuerda, y se lo recuerda sobre todo en estos momentos, como uno de los teólogos más inteligentes, más brillantes que ha tenido la Iglesia Católica, como el primero que públicamente salió a condenar lo que estaba pasando con los escándalos de pederastia, un hombre que han dicho los que conocen el Vaticano de cerca, que si no hubiera sido papa hubiera sido profesor universitario. De ahí su amor por la academia, por la teoría y por los libros. El fallecimiento de Benedicto XVI cierra un año bastante difícil para la Iglesia Católica y para el Papa Francisco. Un año sui generis del 2022, marcado aún por los efectos de la pandemia, ahora por la guerra de Ucrania. Deja una iglesia que se debate entre la pérdida de feligreses y múltiples escándalos que siguen salpicándola. También diríamos que diferencias de visiones, probablemente incomprensiones sobre el trabajo de el Papa argentino, el Papa Francisco, aquí en Latinoamérica. Quisiera resaltar uno de los acontecimientos que llamó mucho la atención y dio mucha materia de debate en este año, Latinoamérica siendo el continente más católico en el mundo. Aquí un obispo nicaragüense fue encarcelado por el dictador de izquierda en Nicaragua, lo que generó contradicciones y actuaciones que fueron juzgadas de distintas maneras con respecto al Papa, que no fue lo suficientemente enérgico en una protesta en este tema. Por otra parte, se han dado crímenes de lesa humanidad, incluso en Ucrania, que están siendo denunciados, están siendo investigados por medios de comunicación, y aquí también se le ha criticado al Papa por mantener una actitud, por decirlo menos, dubitativa ante la invasión de Putin a Ucrania. Más allá, decíamos, de los múltiples problemas que acarrea ya desde hace años la Iglesia, algunos de los cuales tú lo has mencionado, Matías. Quisiera tu visión sobre tu coterráneo, el Papa Francisco, que llegó a la Iglesia con el beneplácito de Latinoamérica. Bueno, en términos de lo que tiene que ver con Ucrania, yo creo que Francisco ha sido muy claro en condenar la invasión. Se ha dirigido incluso con palabras muy poco diplomáticas hacia miembros de la Iglesia de Oriente dentro de la misma Rusia para pedir que no justifiquen el ansia expansionista militar de Moscú. Eh, con respecto a lo que ocurre en Nicaragua, tengo menos conocimiento, si bien es cierto, tengo el conocimiento del enfrentamiento que ha habido entre Ortega y la Iglesia Católica ahí. Lo que está claro es que hay una visión de Latinoamérica muy diferente de Francisco de la que tenía Benedicto. Recordemos que Benedicto era más de la línea de Juan Pablo II, que tuvo una visión muy contraria a todo lo que se podría denominar una iglesia progresista o una iglesia que seguía la teoría de la liberación. Incluso en la misma Nicaragua, con la figura de cardenal, para aquellos que hayan estudiado la historia de la Iglesia Católica sabrán de quién estoy hablando. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI vieron
al marxismo y a cualquier contaminación, entre comillas, entre el marxismo y la Iglesia como un elemento muy peligroso para la ortodoxia católica, y en ese sentido Benedicto siguió la línea de Juan Pablo II, y luego tenemos un papa latinoamericano, jesuita, que decide realzar figuras de lo que es considerado una iglesia más de izquierda, digamos, en América Latina, como por ejemplo Arnulfo Romero en el Salvador, y otras figuras. Estamos hablando de papas católicos, y siempre el papado ha sido mucho más que solamente un representante de Dios en la tierra, es decir, ha sido mucho más que una figura religiosa, siempre ha sido también una figura política fundamental, y que ha respondido a diferentes a tiempos que han tenido. Juan Pablo II, por ejemplo, muy marcado como obispo polaco por toda la Guerra Fría y por la caída del muro. Entonces sí, siempre van a haber, eh, digamos, miradas diferentes de quien ejerza el papado, porque sin duda es un actor político internacional. El final de cada año, sabiendo que el tiempo es relativo, sirve, sin embargo, para todos los seres humanos para hacer un balance del reciente pasado, de estos últimos 365 días, justamente para ponerle en proyección al futuro. Y es lo que estamos haciendo en varios programas en este medio de comunicación, balances del 2022. Se dice que los medios de comunicación enfatizamos solamente las malas noticias. Sin embargo, hay que reconocer que el 2022 ha tenido también buenas noticias, y quizá particularmente en el mundo científico, que a veces, es verdad, no recibe los espacios suficientes en los medios de comunicación. Este 2022 se cierra con notables adelantos, entre ellos está el avance en la fabricación de vacunas ARN mensajero, que del esfuerzo que se hizo con respecto a la pandemia por la COVID-19, el coronavirus ha tenido aplicaciones ya contra la malaria, la tuberculosis, herpes genital, la VIH, fibrosis quística, incluso el cáncer y varios tipos de enfermedades pulmonares. También está por allí el logro de un fármaco capaz de, al momento se ha dicho, de ralentizar la destrucción del cerebro afectado por Alzheimer. Pero sin duda las noticias malas predominan, y por allí está quizá lo más complejo, la guerra en Ucrania, que ha tenido efectos a nivel global en materia de política, de geopolítica, de economía. La guerra en Ucrania ha afectado a todos los países del mundo, incluso a los países más fuertes. Esta invasión de Rusia a Ucrania ha impedido la recuperación económica posterior a la pandemia, incluso de los países europeos, de Asia Central, y qué decir de Latinoamérica. Bien vale realizar un análisis de cuál es la situación, y quizá empecemos con tu relato, Matías, de cómo se ha sentido allá en Europa, en Inglaterra particularmente, esta situación. ¿Cómo se cierra este 2022? A ver, sin duda, el año que estaba destinado a ser el año de salida de la pandemia, que estaba destinado a ser una cierta celebración de una nueva normalidad después de 2 años tan extraños como el 2020 y el 2021, terminó siendo el año de la guerra en Ucrania, el año de la invasión rusa a Ucrania. Terminó siendo, como consecuencia también, el año de una fuerte crisis económica, con un aumento muy grande en los precios de los alimentos. Recordemos que Ucrania es una suerte de granero del mundo, es uno de los grandes graneros del mundo en términos de productos básicos o de commodities. Entonces, eso implicó un aumento de los precios de los alimentos. Recordemos que también todo el tema de Rusia como proveedor de gas y de petróleo generó para Europa todo un conflicto con el tema energético, el aumento del precio del tema energético, que afectó sobre todo a países, por ejemplo, como Alemania. Eh, entonces, ha sido un año que supuestamente iba hacia un lado y termina yendo para el otro. Termina yendo o termina dejando una marca muy clara de preocupación económica, una marca muy clara de no saber además cómo va a continuar el conflicto, con este regreso de la Guerra Fría, con este regreso de una OTAN poderosa y de un bloque occidental enfrentado nuevamente a Moscú,
con rumores a lo largo del año de arsenales nucleares, lo que ocurre cada vez que tenemos una crisis entre estos dos hemisferios, no solo en el tema de la crisis nuclear, no solo desde una perspectiva del lanzamiento posible de una bomba atómica, sino también de todo lo que fueron los combates cerca de centrales nucleares ubicadas en Ucrania. No olvidemos a Chernóbil, que está ubicado en Ucrania, y la memoria que deja Chernóbil y la crisis de lo que fue años anteriores. Entonces, ha sido un año bastante complejo cuando pensábamos que iba a ser un año en donde íbamos a celebrar el fin de las mascarillas, el fin del distanciamiento social, y acá en Europa eso se ha notado. Europa ha sentido la guerra de Ucrania como algo personal, sin duda. Acá la guerra en Ucrania es un tema personal para Europa. Es Moscú ingresando con sus tanques en lo que Europa considera su propio territorio, entonces trae muy malos recuerdos de la época de la Guerra Fría. Entonces, es eso, es la crisis energética, es el tema inflacionario que marcó la economía de todos los países. Acá en Inglaterra, para colmo, un año políticamente muy complejo, con tres primeros ministros, algo inaudito para la historia británica reciente, con la muerte de la reina Isabel, sumado a todo eso, la monarca que estaba desde la Segunda Guerra Mundial aquí, así que no ha sido un año fácil, ni para Europa ni para Inglaterra. ¿Qué percibes, Matías, sobre los balances que se hacen en Inglaterra de si fue o no conveniente salirse de la Unión Europea? Y digamos que el Brexit es visto cada vez más con sospechas. O sea, si ya el Brexit había dividido en el 2016 al país en dos, después empezaron a ver algunas de las consecuencias económicas del Brexit que los gobiernos conservadores atribuyeron en su momento primero a la pandemia y luego a lo que ocurría con la guerra en Irak, pero es cierto que mucha gente mira y compara el desempeño económico del Reino Unido en relación al desempeño económico de otros países en el viejo continente, como Alemania, como Francia, como España, como Portugal, como Italia, y el Reino Unido presenta conflictos que son propios justamente de esa decisión de haberse separado de la Unión Europea. Por otra parte, en términos generales, este año se cierra con algunas declaraciones que dejan pistas sobre lo que quiere el Kremlin. Algunas declaraciones de Putin han sugerido acuerdos que consoliden por el momento los territorios ocupados. Pero en general hemos escuchado a varios mandatarios que están interesados en este tema, analistas, economistas. Nadie en realidad ve con optimismo un acuerdo de paz en el corto plazo. ¿Cómo se ve por allá la situación? No, la verdad no, la verdad nadie lo ve, nadie lo ve, ni siquiera el invierno, en una zona donde el invierno ha tenido un rol histórico fundamental, ha obligado ni siquiera el invierno ni siquiera el invierno ha detenido las hostilidades. Recordemos, hasta hace muy poco Ucrania había recuperado la zona de Jersón y hasta hace muy poco Rusia estaba bombardeando nuevamente Jersón. Recordemos los ataques rusos contra toda la infraestructura energética ucraniana, justamente para que la población ucraniana sufra más en el periodo invernal. Recordemos las advertencias de Ucrania de lo que podría ser una nueva ofensiva terrestre rusa en el territorio ucraniano. Recordemos también la preocupación que hay sobre el rol que va a jugar Bielorrusia en los próximos meses, y Bielorrusia, que es aliado de Moscú y comparte también frontera con Ucrania, es parte de, o se une o se suma a esta invasión rusa del territorio ucraniano. Así que no, nada nos hace pensar que tendremos un inicio de año más tranquilo. Y esto, de hecho, afecta a lo mismo que ha venido afectando la guerra, entre ellos la recuperación económica de los distintos países. El 2023 no tiene buenas previsiones en cuanto a la recuperación económica en ninguna parte del mundo. Absolutamente, sí. Seguiremos mirando. Bueno, había algunas señales positivas en el marco de la inflación en relación a lo que era el resto del año, pero seguiremos mirando sobre todo los precios de la energía. Yo creo que eso está puesto en los ojos de todos aquí en Europa en este momento, en cómo se va a pagar la calefacción
cómo se va a pagar y cómo se va a apagar la calefacción en estos meses invernales. Y cuando en el 2022, Matías, se generalizó eh, una actitud quizá con respecto a que se había superado la pandemia. Varios mandatarios en el mundo lo dijeron, lo hizo Joe Biden, lo hizo aquí. Guillermo Lasso el 3 de octubre señaló que había terminado la pandemia en Ecuador. Nuevas preocupaciones se ciernen en este cierre de año, que no son buenas noticias para el próximo año. El cambio de políticas en la China y los temores de que una ola con esa gigantesca población de la China se esté dando ya. Esto ha llevado, y estos son temas de última hora, allá en el país en el cual tú resides ahora, en Gran Bretaña, también Francia, Israel, Corea del Sur, España, han decidido exigir ya a los viajeros de China documentos de vacuna y restringir los viajes. Se teme que la pandemia vuelva a generar nuevos y graves capítulos a inicios del 2023. Sí, estamos lamentablemente nuevamente a fin de año hablando de dos palabritas unidas que nos preocupan mucho por los antecedentes cercanos que son China y COVID. La situación en China a partir de una política de COVID cero que no funcionó y que terminó incluso con inéditas protestas en las calles en contra de esta política y en contra del Partido Comunista Chino, eh, y esta relajación de medidas en una sociedad que no tenía los niveles de vacunación de otros países, que no tenía quizás en sus vacunas la efectividad de otras vacunas, hace que estemos viendo números de infecciones que se cuentan por millones, y en medio de este contexto, en medio de este marco, China está hablando de volver a facilitar los viajes o volver a permitir los viajes de ciudadanos chinos fuera del país, y claro, esto genera preocupación en Occidente, y lo estamos viendo con estas restricciones que se están planeando y planificando e implantando a toda velocidad en los últimos días. También el 2023 nos traerá esa preocupación. Bien, no podíamos dejar fuera de este vistazo al mundo contigo, Matías, en este último día del año, tu visión sobre Argentina, qué es lo que está pasando allá. Ese gran acontecimiento que significó la conquista de la Copa del Mundo en Argentina. Sabemos lo importante que es el fútbol para Latinoamérica, no se diga para Argentina, pero también la situación social, económica, con el gobierno argentino, que también es merecedor de diversas lecturas. Bueno, sin duda fue un fenómeno, yo creo que asombró al mundo, no que hayamos ganado la Copa del Mundo, sino que lo hayamos festejado con 4, 5, 6 millones de personas en la calle. Realmente yo ese día, por ejemplo, vi los diarios y las televisoras de todo el mundo cuando Argentina, el plantel argentino volvió al país, y las imágenes de Buenos Aires eran increíbles, y todo el mundo se asombraba de que saliera tanta cantidad de gente a festejar un título, algo que Argentina necesitaba obviamente para curar alguna de las heridas, pero el 2023 es año presidencial en Argentina. ¿Qué significa año presidencial? Año de elecciones presidenciales. O sea que, nada, una vez que volvamos de las vacaciones de verano, está claro que sin duda volveremos a las mismas divisiones. Esperemos que no sean tan acérrimas, esperemos que este festejo común haya suavizado a la famosa grieta política de Argentina, pero con un año de elecciones, con esos niveles económicos, con esa inflación, con esa crisis, se ve difícil que esta luna de miel que nos trajo la Copa del Mundo vaya a extenderse por mucho tiempo más, así que también será un año complejo para Argentina. En lo que respecta a Latinoamérica, varios países transitaron nuevamente hacia la izquierda. Está por posicionarse el presidente Lula en Brasil. De hecho, el presidente Guillermo Lasso ha anunciado ya su primer viaje en el 2023, que será viaje internacional, que será para la posesión de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué es lo que ves en perspectiva en Argentina en cuanto a la corriente política, al próximo gobierno? ¿O es muy temprano aún para hablar de este tema?
A ver, está claro que Lula da Silva es un aliado político del gobierno actual de Argentina, es un aliado político del kirchnerismo, y en un continente que ha votado masivamente por gobiernos de izquierda en los últimos años, la presencia de Lula en el país más grande de la región tiene sin duda una influencia política no solamente en Argentina, sino en otras naciones. Pero eso no significa que porque ganó Lula en Brasil vayamos a pensar que en Argentina va a volver a ganar el kirchnerismo en el 2023. Como yo también lo digo, el hecho de que hayan ganado gobiernos de izquierda no significa que de golpe toda América Latina es de izquierda, como hace algunos años parecía que toda América Latina era de derecha. Lo que está muy claro es que estamos cada 4 o 5 años cambiando completamente de ideologías, y los gobiernos que votaban a la derecha hace 4 años ahora votaron a la izquierda, y los que votaban a la izquierda ahora votan a la derecha, porque básicamente los procesos históricos se han acelerado muchísimo y ya no existe, o parece no existir, esta chance de que una misma ideología o una misma línea de gobierno se mantenga por más de un mandato en el poder, porque todo se desgasta muy rápido, e inmediatamente queremos otra solución, queremos otra posibilidad, queremos otro camino. Es un tema político muy interesante para analizarlo desde la teoría política, así que veremos si este vértigo, eh, eh, al que las nuevas tecnologías, las redes, el mundo de hoy, la velocidad, la inteligencia artificial y vaya a saber qué cosas más nos someten, hace o tiene mayor influencia en la vida política de todos los países que el hecho de que en Brasil gobierne Lula o Bolsonaro. Sin duda es un gran espaldarazo para la izquierda en la región. Lula es el líder de izquierda de la región en términos históricos, en términos de lo que hizo, en términos de lo que logró, en términos también de lo que generó y de las reacciones en contra que generó, los casos de corrupción en el Partido de los Trabajadores, o su apoyo, por ejemplo, al chavismo en Venezuela, o el escándalo de Odebrecht, sin duda, pero Lula va a pasar quizás a la historia cuando muera como uno de los líderes más grandes de la izquierda que ha tenido América Latina en el fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI. Entonces, no es para minimizar, obviamente, la presencia de Lula en Brasilia como el nuevo presidente de Brasil, pero eso no significa que necesariamente esto vaya a tener una influencia en los gobiernos de la región, o en los electores, mejor dicho, de la región. Bien. Gracias a Matías por habernos acompañado, haber conversado, realizado este balance, estas reflexiones al final del 2022. Ha sido muy grato para mí y seguramente para nuestros oyentes también escucharte, y te deseamos todo lo mejor en el próximo año, el 2023. Un gusto y lo mejor para todos ustedes, toda la familia de Antena Uno y todos los oyentes de Antena Uno, y a toda la querida gente de Cuenca. Matías Sibel, periodista argentino residente en Londres. Son las 8 horas con 3 minutos.